polímero, quiero hablar de polilimerización y polilimerización. Son reacciones químicas habituales para que se produzca este determinado polímero. Van a ver varias de las reacciones químicas. Entonces se produce esta unión, infinita unión de unidades por la proceso molecular para transformarse en un polímero. Por ejemplo, acá tenemos unidades monómeros etilenos que por el proceso de polimerización forman un trozo. Fíjense que hay dos restos de la ADN que siguen que forman el polietileno. Los polímeros están todos, esto es como una verdad de perogrullo en este momento. Ustedes se fijan, por ejemplo, en un automóvil que tiene los neumáticos, que pueden ser de estos dos polímeros, estireno, butadieno-estireno, o polibutaneno, o polietileno. Los faros normalmente no son de vidrio, ahora son de policarbonato, son materiales plásticos. Materiales plásticos con estructura cristalina, materiales plásticos. Estos otros pueden ser, los neumáticos no son cristalinos, los neumáticos son flexibles, son elásticos, ¿sí? Y sin embargo también son polímeros. Estas fibras, por ejemplo, puede ser de polipropileno, de policloruro de vinilo, puede ser de polietileno. Hay varios monómeros que se pescan para hacer estructuras del polietileno. Lo vamos a ver solamente de una manera. O sea, realizando la polimerización con una sola forma, podemos llegar a construir esto, porque si no, ¿qué otra cosa cuando se construye como polietileno? La bolsita. Entonces, si ustedes dicen, ¿cómo? Si las bolsitas son de polietileno y también un anillo de polietileno, ¿cómo que esto? Son dos maneras de polimerizado distintos que les producen propiedades físicas diferentes. ¿Sí? Bien, las fibras, las baterías son fibras de carbono, ¿cierto? Son de nylon, son de poliéster, las pelotas de también. La ropa está hecha de cualquier cantidad y variedad de fibras. ¿Sí? Fibras hay muchísimas, las naturales, el algodón, la lana, la seda. ¿Sí? La lana y la seda son proteínas. La lana es un carbohidrato, el algodón es un carbohidrato. Pero sin embargo, el algodón es glucosa. El carbón también deriva del algodón, o deriva del azúcar. El estambre, que es el lycra, la ropa que se adapta a la forma, que se estira, es poliuretano. El nylon es una fibra parecida a una proteína, pero es sintética. Es un nylon, una poliamida. El orlón es un poliaminoencino, son fibras. Está el cuero, que es natural, es proteína. Bueno, el nylon está de nuevo, el poliuretano que está como acá, la suela, los neumáticos, o sea, el caucho sintético. Las antibarras, para que estén bien transparentes, son de policarbonato, de polibutaneno, de polipropeno, de PVC. Fíjense que hay, para el mismo propósito, muchos polímeros que pueden adecuarse a la necesidad. Y el famoso disco, el CD o el DVD, están hechos por el policarbonato o el polipropeno. La proteína, el ácido nucleico y los polisacarídeos también son polímeros y están en todo lo que es elementos interricos. Vegetales o animales. Entonces, con este término polímero podemos tener moléculas de origen natural y moléculas que el hombre ha identificado. Y se presentan en la vida cotidiana en diferentes formas.
fibras, ¿qué estuvimos diciendo de fibras? Que tejían, que podían ligar, que pueden hacer prendas. Es decir, que la fibra debe tener como condición ciertos grupos funcionales que le permitan tener una resistencia a la tensión. Resistencia a la tensión, eso es una condición bastante importante. Los plásticos pueden ser termoplásticos, termorrígidos o su sinónimo termorrígido termoestático. ¿Qué significa eso? Hay ciertas moléculas, ciertos polímeros, digamos, que cuando los partículas de temperatura se ablandan, les puedo poner en un molde, los frecuencias ya no transforman el molde, los puedo volver a calentar y darles otra forma. Y estos son termoplásticos, porque por más que los calientes, cuando los frecuencias van a adoptar la forma del recipiente que los contiene, o del molde que los está conteniendo. Pero hay otros que si los caliento, continúan reaccionando las moléculas internamente, y una reacción química que genera las descovalentes ya no se vuelve para atrás. Entonces, por más que yo después de lo dejé enfriar, lo quiera volver a calentar, eso ya no sé hablar más. Entonces se llama termoestático. Una vez que se formó la segunda etapa de esta polimerización, que es lo que se llama el encrustamiento de la cadena por formación de las descovalentes, eso ya no retorna. Entonces, estos plásticos se llaman termorrígidos o termoestables. Y termorrígidos, ¿por qué? Porque muchos de ellos adquieren una, por ejemplo, el plexiglas, uno de ellos ya adquiere una estructura característica. Después tenemos los elastómeros, que son muy famosos, que tienen memoria. Y uno los estira, ceden, pero no tienen la resistencia que tiene la fibra de tensión, ceden, pero cuando uno tiene vuelta esa tensión, recuperan la forma original. Los elastómeros, entonces, por lo general, son polímeros que en su cadena carbonada tienen dos reacciones. ¿Sí? O sea, los enlaces le permiten estirarse y cuando uno suelta la tensión, recuperan la forma original. Entre los elastómeros y los digamos, por ejemplo, en la parte de los traumáticos como la cámara, también ahora nos vamos a referir a una moto, una bicicleta, porque los autos cada vez menos en cámara. Ahora los traumáticos ya vienen para no participar, ¿cierto? Entonces, los elastómeros son justamente todas estas fibras, el expander, que es una fibra, en el fondo, una mezcla de fibras de elastómeros. Y por último tenemos los geles. Los geles, y acá en un segundito, los geles, los alumnos de ingeniería en alimentos van a buscar geles que se usan en la industria alimentaria, geles que se refieren al trabajo, a la formulación de alimentos. ¿Está? Y los de ingeniería química busquen geles que no formen parte del alimento, sino que tengan otro uso, que tengan uso agronomómico, que tengan uso que les parezca a ustedes, pero otros en la medicina, que lo que les parezca, pero que no tengan uso en el alimento. ¿Sí? Ingeniería química no tiene una tarea geles, excepto el industria alimentos. La gente que se alimenta, que se dediquen, para formular los alimentos. Estos geles tienen una particularidad, y es que tienen sitios, lugares, grupos funcionales dentro de la molécula que permiten que se les incorpore, por ejemplo, agua. ¿Sí? Entonces, estos geles comienzan a echarse. Y una vez que se echan, en los alimentos, una pista son estabilizantes de
de alguna formulación tipo mermelada, por ejemplo, ¿sí? Son químicas llamadas. Para los que estudian ingeniería química, cualquier gel que usa, por ejemplo, hidrogeles, que pueden usarse en la industria, no en la industria, sino en lo que es la área de niveles, florales, ¿sí? Por supuesto que hay otras funciones de los geles, búsquenlas, es interesante, incorporarse. ¿A ustedes qué les gustaría en gel? ¿No me lo no, seguro así, no lo así. ¿Qué es el bueno, sí, pero es mucho que ver con la diferencia de la original. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe en la estructura para que polímeros que a lo mejor tienen la misma monómero presente, se comporte como fibras, plásticos, como geles, la relación entre la estructura y la propiedad química? Así que fíjense si nos vamos a remontar otra vez a la disonancia, donde hablábamos de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Hablamos de las fuerzas relacionales, de los iónicos, de las atracciones ion-dipolo, de las atracciones dipolo-dipolo, de los puentes de hidrógeno. Todas estas interacciones entran en una parte o forman parte de las relaciones entre estructuras y la propiedad. Entonces, la fuerza intra e intermolecular que funcionan en la presencia en su estructura química son los responsables de generar las diferencias en esta estructura. Es un problema ustedes se imaginan la vida sin un plástico. ¿Se imaginan? El plástico, el peso formulado de la materia prima que se utilizaría para todas las cuestiones que ahora son los plásticos sería mucho más. Fíjense si no nos jugamos a un plástico. Antes, hacer el cargo que era ligero, material metálico, y ahora es todo para plástico. Antes los asientos eran de cuero, igual es un país de cuero, pero ahora es una locura pensar que el asiento venga con un acero, con un fleje o con alguna fibra, por ejemplo, de algodón o algo formando el mugido del algodón, del asiento. Ahora ¿qué son? Poliuretano, con las espumas expandidas, y arriba una tela. Por otro lado, que venga cubierto el asiento con un cuero, que es un cuero ecológico, será un cuero intenso. Bien, el volumen de residuos se varía en un porcentaje muy grande. El consumo energético, obviamente, se varía muchísimo, porque no es lo mismo trabajar procesando un metal que procesar la temperatura a la que hay que trabajar para cubrir la forma metal, es altísima, mientras que con plástico no, con plástico por ahí esperamos 40 grados, 100 grados, y con eso estamos hechos, ¿sí? Y el costo subiría muchísimo también. Una de las ventajas que tiene la materia de polímero es su valor. ¿Por qué son tan usados? Relaciones fáciles de procesar en comparación con los metales, dentro del mundo de función y del mundo de los polímeros. Y es posible cambiar sus propiedades según la aplicación final, o sea, esto es lo que alguien decía, hacer polímero a medida. Ser como el sastre que traje la medida del cliente, un químico
monetiza o genera un polímero en la medida en que el empresario que lo solicita tiene que cumplir o cubrir ciertas propiedades. O sea, los plásticos se pueden utilizar en la medida de la necesidad del proceso. Entonces, hay usos realizativos en el industria del plástico y hay modificaciones químicas. Acuérdense que hay algo que está muy de moda últimamente, porque en este momento el que pasaría si no existiera el plástico, no tendríamos tanta basura en el mundo. Una de las consecuencias malucas de la generación de polímeros, de materiales plásticos. Porque estos materiales plásticos, muchísimos de ellos, no han sido generados con criterios de biodegradabilidad. O sea, no son biodegradables. Se necesita muchísimo más para lograr que esto se degrade. Entonces, acumulamos basura que durante mucho tiempo seguir siendo basura. No se va a degradar con facilidad. En cambio, si aprendemos el concepto más moderno, hay plásticos que comienzan a generarse, además de con la utilidad final, con la idea de que en el futuro sean biodegradables, o por lo menos que tengan cierta degradabilidad, aunque no sean vivos, pero que tengan cierta degradabilidad. Entonces, parte de lo que se hace en estos momentos con plásticos son plásticos reciclados. O sea, una de las cosas que podemos, en base a esto que vimos recién, los termoplásticos, los termoplásticos pueden ser reversibles. Después de un cierto uso, podemos ir a otro uso diferente, reciclado. Revise la red de numerosos agentes químicos. O sea, esto es interesante cuando uno quiere, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes habrán visto cargado algún bidón con ácido sulfúrico? Este bidón, salvo que sea vidrio, que también puede cargar el ácido sulfúrico, no creo que lo puedan hacer los recipientes. Por lo menos los recipientes de calcomanía. ¿Estamos? Entonces, tienen una ventaja también y que son resistentes a los agentes químicos. Tienen flexibilidad, es decir, esto les permite tener una cierta resistencia al impacto. Cuando sean flexibles, no líquidos, los líquidos son como líquidos, son cápsulas. Los líquidos son cápsulas, todos los líquidos son cápsulas, porque tienen líneas por las que se han producido los enlaces, se van a producir los enlaces, que son de mayor fragilidad que otros lugares de enlace. Entonces allí van a tener que buscar. Pero cuando sean flexibles, van a tener una alta resistencia al impacto. Y consecuencia, lo que les acabo de decir, es complementariedad. Usándolos como combustibles o se lo usa como combustible, porque algunos se han hecho en materiales como combustibles. La despolimerización, por ejemplo, el polietileno que puede, ¿saben qué es esto? No me puedo olvidar, por ejemplo, la creación. Y la limpieza, la orienta y la refusión, también todos los aportes que se pueden incorporar. Bueno, esto de los plásticos, si yo les decía el año pasado que la química orgánica es joven, todavía no cumplió 200 años, la ciencia de los igualitos es mucho más joven. ¿Por qué? Porque nadie se lo tomó en serio hasta que vino un señor que puede ser un Nobel de Química por su trabajo, por su libro, alrededor del año 1950, 1953, por ahí, Staudinger, hasta que no vino Staudinger, los cuadritos eran prueba y error, era una cosa muy empírica, no tenía un patrón que generara algún criterio de desarrollo científico y tecnológico. En realidad, el desarrollo tecnológico era prueba y error. Entonces, el primer plástico que se origina como resultado de un concurso realizado en 1860. En los Estados Unidos se ofrecieron
dinero para que se produjera un sustituto del marfil. En ese momento el marfil era obtenido a partir de los cuadrillos de los elefantes. Y obviamente no iban a agotar los elefantes del mundo para seguir haciendo el marfil. Entonces, este premio lo ganó John Hyde, quien inventó un plástico que se llamó celulo. ¿Les suena la palabra celuloide? ¿A qué más está asociada? Al cine. Miren la película y la fotografía. El celuloide se fabricaba utilizando celulosa, que es un hidrato de carbono, o sea, la vía natural, el polímero, obtenido de las plantas en una solución de alcanfor y etanol. Con él se empezaron a fabricar distintos objetos, como un cuchillo. Y en el celuloide se utilizó significante cinematográfica en 1907, fíjense que ya nos estamos remontando a 100 años atrás, ¿no? O sea, si la ciencia, la química orgánica como ciencia todavía no alcanza a cumplir los puntos años, y esto no tiene 100 años, en realidad es algo serio y menos de 100 años. Leo Baekeland fabricó su polímero termoestable, ¿sí? Que se llama la baquelita. Y la baquelita se ha usado hasta más de 20 años más atrás, utilizando las llantas. O sea, la baquelita era la parte que generaba los enchufes, donde hacían todas las partes eléctricas, todo lo que era armazón de algo eléctrico, una casa, una fábrica, todo lo que era enchufe, todo lo que era baquelita. ¿Sí? Bueno, son resistentes, muy aislantes, resistencia al agua, al ácido, al calor moderado. Y debido a estas características, se extendió rápidamente a numerosos objetos de uso doméstico y normalmente de componentes eléctricos. Fíjense lo que es el estructura, es un pedacito de lo que es la baquelita. La baquelita, fíjense que todos son enlaces covalentes, ¿sí? Acá no hay atracción. Difolio, eliminado, el estilo, entre los monómeros están unidos covalentemente, pero fíjense que además de estar unidos covalentemente en una cadena, están unidos en 3 dimensiones covalentemente. O sea que es un sólido líquido, es un sólido termoestable. Entonces fue el primer plástico termoestable que existe. Este es el termoestable. ¿Qué digo estable? Estaba fascinado por las propiedades aparentemente únicas de los polímeros, obviamente investigado su comportamiento, y dijo que los polímeros están compuestos por largas cadenas de moléculas de varias unidades químicas idénticas o muy similares. Y sus propiedades, digamos, de la agilidad, la resistencia, la reacción, que lo caracteriza se debe a su longitud. O sea, una cosa que ustedes decían que era muy claro, así es cierto esto que es estable, que la principal característica de las propiedades físicas que tiene un polímero se deben fundamentalmente a su extensión. Que se pueden usar como fijas se deben a su extensión y a sus propiedades, a sus relaciones intra e intermoleculares que le generan esa resistencia. Pero primero tiene que ser larga. La idea de Staudinger por el centro de las burlas de sus colegas dedicados a los hijos de la situación hicieron media de la comunidad científica. Y pasaron por su colega. Podían ser también las cadenas grandes. Eran cadenas cortas. Y estas cadenas cortas formaron conglomerados en las teorías tramónicas zonales. Pero esa teoría tramónica le generaba a ellos el concepto que tenían de polímeros, generaba que se burlaran de Staudinger. Y cada vez que Staudinger se presentaba en algún congreso o algo y hablaba de lo que serían los polímeros, estarían a decir, ¡hey, Don! Deje tranquilo las moléculas, y se ponga a investigar en otra cosa y déjela tranquila que por ahora vamos bien. Pero si no fuera así, el Señor, o su trabajo polímero, se puso empecinado en seguir haciendo investigaciones polímeras y generó una investigación
polímeros no se podían sintetizar con ultrasonido. Bueno, esta idea no se aceptó en 1928, solo vinieron ellas, más se demostró su existencia mediante los rayos X. Muchos años después, en el 1953, entonces Sauer se convirtió en el primer científico con los diferentes nombres. Esto obviamente tiene opciones, trabajo para la luz, y él se dedicó a la teoría del comportamiento de las moléculas químicas. Después, en la década de 1930, los químicos ingleses descubrieron el etileno, también se polimerizaba, y ahí se etileno. Hace años se puede aparecer el polipropileno, los tres polipropilenos. Después, el etileno, un átomo hidrógeno que reemplazó por cloro, que es el cloro de vinilo, que es un plástico más duro, más resistente al fuego, adecuado para la ingeniería, vieron que la ingeniería era luego, se agregaron diversos aditivos, y por ejemplo, si ustedes han visto, como la ingeniería de PVC, también pueden analizar cortinas para pero para que no se produzca como cortina, algo más flexible, más variable, que se puede doblar y que no puedo manejar de otra manera, tenemos que poner aditivos que son los llamados plastificantes. Ustedes cuando entran a un lugar diferente, o sea, alguien puso una cortina de 9 en el baño, sienten el olor nuevo, sienten el olor. Pero quiero que ustedes asocien lo que los rodea con lo que vamos a ver, porque no es posible tener cosas así con otro año todavía. Este olor nuevo es el del clasificante. Ustedes han sido espectadores, y cuando una cortina de baño se vuelve vieja, se vuelve quebradiza, se fractura, se rompe, y es porque ese olor que ustedes sienten, que es el clasificante tiene una determinada tensión de vapor, y obviamente, como no está encerrado en un lugar, el equilibrio con la forma gaseosa, que es con lo que ustedes dicen ahora, si tienen la forma gaseosa no se irían, ¿no? Es así. Bueno, entonces cuando se está evaporando, pasando la fase gaseosa, esa molécula de clasificante, ustedes están sintiendo con su planta olfática. Esto es lo que lentamente se va evaporando, se acaba el clasificante, y deja el poliinoduro de vinilo, es líquido. Entonces, determinamos que a una gran y sigue metiendo por otra manera, ¿sí? Porque no todos ponen clasificante, nosotros. El clasificante se pone cuando se está generando el polímero. Es decir, una vez que el polímero policlorolíquido, y yo lo voy a, ¿cómo se dice? Extrudar, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer la lámina, el policlorolíquido, de la cortina de baño, yo le tengo que poner entre las capas el clasificante, para que entre las capas ocurra esto, haya un deslizamiento, para que se sienta blanda, para que se sienta flexible. Vamos a ver las propiedades físicas, sobre todo. Bueno, después tenemos el PVC, después del PVC parecido es el politetrafluoretileno, el tetro, que le llamamos nosotros. El tetro tiene una gran ventaja respecto al otro polifluorolíquido, y es que tiene más elementos almacenados, pero además tiene una resistencia a la temperatura muy grande. Entonces lo podemos utilizar recurriendo sencillos para los alimentos, para la cocina, digamos. Entonces esta cobertura de política de templo
que es el plástico, digamos, bonito, que podemos utilizar para el recubrimiento, para la superficie adherente, tiene una alta resistencia de velocidad. El polietileno expandido tiene la espuma blanca del termobor. ¿Sí? Polietileno expandido. Y uso básicamente para aislante térmico, para el eléctrico, para los embalajes. Y también en este significa la primera fibra de silicia, que es el nylon, como quieran llamarlo, y su descubridor fue Cinco West Caroller, uno de los grandes empujadores de la química de los polímeros de los industria. Es más industrial, es más ingeniero que científico. Trabajaba también para la empresa Pulpo. Hay una cosa que llama la atención, no por ahí no termino de leer, una cosa que llama mucho la atención, y es que finalmente la capacidad inventiva o el desarrollo, la capacidad de desarrollo que tiene el ser humano es puesta en situaciones de límites y se logran cosas muy interesantes. Y las guerras han sido justamente momentos en los que el hombre tuvo que realizar muchísimo ingenio para poder salir adelante. Los alemanes estuvieron sitiados prácticamente, no podían comprar nada hacia afuera, se pusieron a trabajar en la industria química, fundamentalmente para sintetizar, para obtener nuevos combustibles, que estaban quedando sin fuentes para obtener combustibles, y para generar también nuevos polímeros y salieron cosas fantásticas. En esta época donde el hombre estaba apurado para solucionar problemas que eran acuciantes. Lo mismo ha sucedido con el nylon, que ha sido las fibras que abren la soda de seda. El nylon es una soda de seda, tiene una estructura parecida a la seda, es una poliamida. Seda tiene una estructura de poliamida y tiene la misma resistencia que tiene una poliamida a la tensión, y entonces ha generado estructuras como la que se pueden tejer las telas para los paracaídas. Fundamentalmente comenzó con esa idea, que no fuera el paracaídas de seda, sino de la cara. Había que buscarlo a dónde, en la India. Entonces, para reemplazar esto, conociendo un poco la estructura de las telas, una poliamida, se hicieron estas poliamidas sintéticas. El nylon, hay muchos nylon, porque hay muchos monómeros con los que se pueden hacer estas poliamidas. Entonces, tienen propiedades semejantes en cuanto son fibras que tienen resistencia a la presión, que tienen sus propiedades particulares, pero muchas de ellas constan de distintas unidades monoméricas. Entonces también hay varios tipos entonces todas estas investigaciones que se deben de aquí, las medias femeninas, las medias de nylon femeninas, en los años 50 más o menos, la década pasada del siglo pasado, fue un boom. Las mujeres todas estaban la media de nylon era elegante, ¿sí? Bueno, entonces de aquí entraron a combinarse estas poliamidas con algodón o con nylon, le siguieron las fibras sintéticas, como el que mencioné recién, no hablaba de lina, sangre. El presente principalmente en lo que tiene que ver con el enlazado de botellas y frascos, se ha desarrollado el uso de desarrollo polietileno y que se desplazando el vidrio y al PVC en el mercado de envases. O sea, el PET es mucho menos tóxico que el PVC. Entonces, obviamente, se desplazando en el mercado de envases. Bueno, y el camino
que sigue todo este estudio de polímeros va de la necesidad de la medicina. Y obviamente todos ustedes que están haciendo ingeniería van a saber hacer el balance entre lo que ciencia, lo que tecnología, lo que es costo, y beneficio y el costo. La primera necesidad de los polímeros incluye transformar materiales naturales casi al azar, pero mi trabajo es primero con los investigadores básicos aclararon las características fundamentales como la relación entre tamaño, peso molecular y la propiedad de verificación y que es muy rápido. En esto, pues no podemos hacer hincapié todo el tema de hoy, durante todo el desarrollo de esta unidad. Bueno, esto es una cronología para los que la quieren ver. Entonces, está más desfasado. Bueno, ahora vemos los polímeros. ¿Cómo los podemos hay varias maneras de arrancar el estudio del polímero? Podemos fijarnos en los monómeros. Y cuando un polímero esté hecho con solo un tipo de monómero, una sola unidad monomérica que se repite indefinidamente, le vamos a llamar homopolímero. Es un polímero con un solo tipo de monómero. Entonces, los materiales como el polietileno, el policloruro, polipropileno, tienen estas sola unidad estructural. El propeno, propileno, el eteno, o etileno, el cloruro de vinilo, son estos monómeros que van a dar esta serie de polímeros que van a ser homopolímeros. Y además tienen cantidades meramente de irregularidades en los extremos de la cadena y en su ramificación. Los copolímeros son muchos más que los monómeros, que los homopolímeros. Porque los copolímeros contienen más de una unidad estructural. Algunos, como el etileno es un homopolímero, igual etileno. El etileno, como unidad monómero, se utiliza para combinarlo con muchos otros monómeros y forma una cantidad enorme de copolímeros. Los copolímeros tienen la ventaja, a diferencia de los homopolímeros, que justamente se busca interrelacionar estas unidades monoméricas para usar un efecto especial en el polímero. Por ejemplo, el caucho natural. El caucho natural es, es como un chiste. Y uno vuelve mucho. Es muy flexible, es muy blando, no tiene forma prácticamente. Sin embargo, cuando los hermanos Gutiérrez comenzaron a incorporar el azufre, que fue el famoso proceso de vulcanización, comenzaron a hacerlo más rígido, menos flexible, ya no se estiraba tanto, y comenzó a tener eso muy interesante como hacer los neumáticos, ¿sí? Ahora los neumáticos prácticamente son sintéticos. Los poliuretano, etileno, butadieno, que son un poco polímeros, ya tienen otras propiedades y ahora podemos hacer esta, digamos, la parte de la goma de los neumáticos de los autos, en este momento también, como decía recién en la cámara, están hechos de una manera tal que son, además de flexibles, son rígidos, o sea, hay una mezcla entre flexibilidad y rigidez que les permite controlar perfectamente y son, digamos, no permiten el paso grande. Y como consecuencia de eso, tenemos un poco de polímeros que son los que utilizamos para la industria de los neumáticos. En realidad, el acrilonitilo, butadieno y etileno es uno de los polímeros más utilizados en esta industria de los neumáticos. Después tenemos acrilonitilo,
tenemos el butadieno normal, el estireno, que son los monómeros que el butadieno le da flexibilidad, el estireno le da la rigidez que tiene que tener, y la acetonitrilo una parte de la resistencia. Podemos tener los copolímeros con distintas proporciones de cada monómero y vamos a tener con distintas maneras de incorporar a esas unidades monómeras, porque las podemos hacer alternadas con alternancias perfectas, las podemos hacer por cadenas de homopolímeros, o sea, unir una cadena de homopolímeros con cadena de otro homopolímero, con cadena de homopolímeros, o podemos insertar en una cadena de un compolímero e insertar un tercer. Bueno, muchas maneras. Por ejemplo, esta es una alternancia perfecta de los monómeros aires. Este es por bloque. Bueno, un bloque de un monómero, otro bloque de otro monómero, se alterna con otro bloque de primer monómero y así vamos alternando por bloque. Esto es la grasa, una copolimerización de la grasa, totalmente. Entonces, depende de cómo se vayan encontrando en qué proporciones cada uno de los monómeros para que lo vayan enganchando en la cadena polímera. Y lo que se llama polímero grafo son estos en las que una cadena de homopolímeros se le insertan cadenas de otro homopolímero. Ya estos son internos. Y estos son algunos de los monómeros que se utilizan, cloruro de vinilo, ¿sí? Cloruro de vinileno, es decir, tiene dos cloros, vinileno. Y cuando estos se unen entre sí, generan este copolímero que se llama paran y que, en fin, que normalmente ha hecho algunos alimentos, ¿sí? El rollo de café, que no es polipileno, para el pozo. Acá tenemos el estireno, ¿sí? Que es un fenileno, el acrilonitrilo, y entonces cuando ambos se copolimerizan, se crean el SAN, estireno, acrilonitrilo, y hace objetos que sean son los lácteos que se ponen en la pastilla, todos los lácteos que se ponen en la pastilla de ácido, pero no solo de la operación, sino que lo que se hace es que se pone la aplicación y todo lo que bueno, el acrilonitrilo, que acá lo tenemos fuerte, ¿sí? Y el uno se gusta bien, más que el estireno, que dan se usa para los neumáticos, para bombas, también para equipaje. Oye, la recientemente se están haciendo los nuevos escudos policiales. No me acuerdo de cómo acuerdo de lo que llamamos nosotros y no se llama así como el polímero tiene la capacidad cuando la van en pasta de quitarle la energía a la banda. No, eso es el escudo. Un polímero nuevo que está haciendo que el escudo sea más corto, crear el escudo una capa grande porque tenía que ingresar la bala sin llegar a la mancha. Este polímero es mucho más finito que tiene la altura del polímero y estas cosas, ¿por qué ahora se pueden hacer más delgados? ¿Por qué no se tienen chaleco antibalas? ¿Por qué con la misma tela que se hace el chaleco antibalas se puede hacer el chaleco entero? Esas son las propiedades que va a aplicar la estructura que tiene el polímero. Es decir, ¿qué moléculas forman parte de la estructura del polímero? Eso ya nos está dando una idea y un panorama de qué se puede hacer.
En el caso de los chalecos antibalas, yo tengo una estructura de fibras que tiene mucho más aromáticos, muchos enlaces por tanto de hidrógeno, y entonces varias capas se ponen en un extracto o en varios extractos, y además cada una de ellas está unida a través de enlaces de puente de hidrógeno, con lo cual genera resistencia y además no permite que haya demasiado hueco o espacio entre las partes del aceite o del polímero, con lo que la bala no tiene lugar para ingresar. Y es más, con esa cantidad de mallas que se han puesto con las esfuerzos que va a cerrar, que se ejerce a través de los anillos aromáticos, hace que haya una cierta flexibilidad y un rechazo para que la bala se ejerce. O sea, tal vez a ustedes se nieguen, se resistan a entender o a relacionar la química con las propiedades que tienen los materiales. Que las propiedades que tienen los materiales no son porque sí, son porque tienen una estructura química especial y particular. ¿Sí? Y esas propiedades son generalmente propiedades físicas que se dedican a la función química. Bueno, cuando generamos, en este caso, fíjense que son todos copolímeros, pero todos copolímeros que tienen doble enlace. O sea, la forma de polimerizar a través de la polimerización a través de la originación, normalmente, o antes hacemos la polimerización por AH. Entonces, ya tenemos otra.